Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que se hayan levantado con mucho ánimo, mucha actitud. Vamos a continuar ahora con la materia de ética. Les reitero mi saludo y mis deseos de que todos en su familia se encuentren muy bien de salud. Bueno, el día de ayer entramos ya a la fase 3 de esta contingencia. Por ahí ustedes ya habrán escuchado alguna información al respecto. Entonces es más importante todavía seguir las indicaciones de las autoridades, atender lo que nos dicen, insistir mucho, salir lo menos posible, si es posible no salir de casa, hay que quedarse en casa, viene la parte importante de este asunto de la contingencia. Así que lo que mejor podemos hacer es quedarnos en casa, evitar contagiarnos y evitar contagiar como nos han dicho las autoridades. Así que confío en su buen juicio, confío en que ustedes estén atentos a lo que les corresponde en este momento, pues sus clases toda la mañana, ojalá tengan ya preparado todo su horario. Sé que de las clases en la mañana lo tienen preparado porque ya el maestro Rafa les envió el horario de cómo van a ser las clases cada día, pero sí es importante también que organicen sus tardes, que tengan sus actividades ya preparadas, ejercicio, comidas, leer un rato, ver televisión, una buena película, repasar, etcétera, pero que todas sus actividades estén ya organizadas, que hayan destinado su espacio para la cuestión académica. Y pues vamos a continuar el día de hoy. Vamos a iniciar, vamos a trabajar con la ética en diversos contextos. Creo que ahora algunos temas que vamos a tratar pues vienen, si me lo permiten la expresión, muy ad hoc con estos momentos, y vamos a comentar un poco sobre estos asuntos de la ética. Ahí en su libro, en la página 58, vamos a comenzar. Tengo aquí unas palabras, unas preguntas que quiero que repasemos. Viene aquí qué son y en qué se diferencian los distintos tipos de normas. Vamos a ver los tipos de normas que existen, qué es una norma y cómo se diferencian unas de otras. Tenemos normas jurídicas, normas sociales, normas morales, normas religiosas, y hay que ir distinguiendo cada una y por qué son importantes. ¿Qué es una norma? Vamos a tomar la definición que dice su libro y partir de ahí. ¿Cómo sería la vida en sociedad si no existieran normas? Lo hemos comentado ya en otros momentos. Incluso cómo sería la vida en un salón de clases si no existieran normas. Cómo sería la vida en un colegio si no existieran normas. Ya lo hemos comentado y estamos retomando estos temas porque se me hace importante por el momento que vivimos. Sócrates decía que si no existieran las normas, llegaríamos a ser casi como los bárbaros, un pueblo bárbaro, un pueblo incivilizado, cercano a lo que se vivía en la época de las cavernas, cómo vivían los cavernícolas. Y entonces se empieza a dar esa necesidad de crear normas, de estar normalizando todo, valga la palabra, ¿sí? Y entonces Max Weber llamaba a esa parte racionalización. Fíjense cómo los griegos atenienses, por un lado, nos dicen que seríamos como bárbaros si no existieran las normas, y Max Weber nos dice que es una racionalización. Mientras más normas existen, la vida se va racionalizando más. Es interesante este concepto, o estos dos conceptos de los griegos atenienses y de Max Weber, porque nos llevan uno con otro. Vamos a ver qué dice su libro, porque tiene algunas cosas importantes que quiero que comentemos. Dice aquí: cuando analizamos la conducta humana y emitimos juicios acerca de lo que se debe hacer, de lo que no se debe hacer, por ejemplo, una persona, debemos tener presente que estos comportamientos, todos los comportamientos que nosotros tenemos, cómo nos comportamos, siempre están regulados por normas. Si de repente pensamos que actuamos por instinto, es que no lo pensé, es que no me di cuenta, pero
si lo analizamos bien, en realidad sí nos damos cuenta de qué normas están presentes en ese momento, de acuerdo a la conducta que tuvimos, de acuerdo a las acciones que realizamos. Entonces es importante discernir, ¿sí? Qué tipos de normas están detrás de cada acto que nosotros cometemos. Si nosotros hiciéramos, por ejemplo, un acto de conciencia, ¿por qué actúo de cierta manera? ¿Por qué actué así? ¿Por qué hice eso? ¿Qué me llevó a hacerlo? Pues son las normas que me están rigiendo, son las normas que están detrás de mí, las normas sociales, las normas jurídicas, las normas morales, las normas religiosas. Todo eso está detrás de nuestro comportamiento. Hay que pensar, cada quien vaya haciendo un examen de conciencia y pensar por qué hago lo que hago. ¿Por qué no hago lo que quería hacer? ¿O por qué hice lo que no quería hacer? Etcétera. Vamos a ver qué es una norma. Las normas son mandatos o imperativos que nos ordenan actuar de cierta forma o abstenernos de hacerlos. Las normas nos dicen, nos mandan cómo hacer las cosas, cómo no hacer las cosas. Ya estudiaron ustedes los códigos, el código de Hammurabi, el código medieval, ya saben más o menos cómo se vivía en aquellos siglos. Sí, todos estos códigos son pautas de conducta para regular los aspectos de la vida de las personas. La vida social sería imposible si no estuvieran reguladas. A ver, vamos aterrizando un poquito y vamos a ver en qué medida esto aplica. La vida sería imposible si no existieran normas. Sócrates dice que seríamos como bárbaros, y cada vez más se están aplicando normas a nuestra vida cotidiana, y Max Weber nos dice que eso es racionalización. Estaba escuchando y viendo las noticias la semana pasada, apenas jueves o viernes, y entonces mandaban videos y mensajes de que en la parte oriente de la ciudad de Aguascalientes la gente vivía como si no existiéramos en contingencia. La línea verde llena de familias, muchachos llenando las canchas de fútbol, de básquetbol, papás caminando con sus niños en la línea verde, y entonces decían, no es posible eso, la gente no entiende. Y saben que había una norma y había una indicación de que no lo hicieran, y lo siguieron haciendo. Ellos tenían sus razones, y nos dicen el día de hoy, el día de ayer nos dicen, ¿saben qué? La parte oriente de la ciudad de Aguascalientes es la parte donde están dando más contagios por coronavirus. Ahí están las consecuencias de no seguir las normas. Ahora por ahí hay un dilema, porque mientras el gobierno federal, por ejemplo, nos dice, no vamos a utilizar la fuerza, vamos a convencer a las personas de lo que tienen que hacer. Por ejemplo, vamos a convencer a un empresario de que tiene que pagar los impuestos, o vamos a convencer, en ese sentido hay leyes, pero vamos a convencer a los empresarios de que cierren sus empresas cuando no son de un giro esencial en estos momentos. Y hay empresas que no cierran, no es esencial su giro. No quiero mencionar tiendas, pero son del dueño de una televisora, de las más grandes de México, y entonces dicen, bueno, pues vamos a convencerlo, si no quieren hacer las cosas, vamos a convencerlo. Pues a veces quién sabe si solo sea de convencimiento o haya necesidad de otro tipo de normas que tengamos que hacer. La vida se está haciendo cada vez más complicada, y cada vez vamos teniendo más necesidad de normas que nos regulen la conducta. Cuando nosotros no tenemos esa autorregulación, entonces necesitamos que alguien la haga por nosotros. Y ya sean las normas religiosas, las normas morales, pero sobre todo las normas jurídicas. Ustedes tuvieron su semestre de Derecho con el maestro David, él les ha explicado muy bien seguramente, o tienen alguna duda en ese sentido, pueden recurrir a él. ¿Por qué normas jurídicas? Tenemos, por ejemplo, los semáforos, el pago de impuestos, los impuestos por automóviles, las sanciones de tránsito, para un permiso de construcción. Estoy leyendo aquí en el libro
todo ese tipo de normas jurídicas que tenemos que acatarlas y las tienen que imponer porque de otra forma no podríamos hacer las cosas. Entonces sí es importante valorar las normas y sobre todo cumplirlas, seguirlas. Hay lugares donde han decidido aplicarlas de alguna manera. Aquí mismo en México, en el estado de Michoacán, en el estado de Jalisco, pues los gobernadores ya dijeron no pueden salir. Y el que salga pues se va a hacer acreedor a una multa o incluso 36 horas de arresto. Parece ser que aquí en Aguascalientes el gobernador ya también está imponiendo ese tipo de normas. Entonces, a veces ya las normas sociales o las normas morales no son tan convincentes para modificar nuestra conducta. Y nosotros no tenemos esa autorregulación, ese autoconvencimiento, incluso ese conocimiento que nos llevaría a vivir esas normas. Entonces necesitamos otra manera y entonces existen las normas jurídicas. Nos van a obligar a cumplir. Comentamos alguna vez el caso de Singapur, no sé si lo recuerden. Singapur es un país de los más ricos en el mundo, con el PIB más alto en el mundo, uno de los países menos corruptos. La mujer tiene seguridad a las 24 horas, ¿sí? Le aseguran su integridad, etcétera, etcétera. Pero porque allá se aplicaron las normas, las leyes de forma dura y tajante y tuvieron que hacer entender a la gente. Posiblemente aquí necesitemos algo así. Tenemos las normas sociales, por ejemplo, que las normas sociales de repente ya no son tan importantes para muchas personas. Las normas sociales tienen algunas características, por ejemplo, son variables, pues cambian de una sociedad a otra, de un tiempo a otra, no son los mismos en todos los lugares, eso nos puede llevar a confusiones. Entonces las normas sociales de repente ya van cambiando y no son tan esenciales para las personas, no resultan ya tan importantes y dejamos de seguirlas. Por ejemplo, el ser caballeroso con una mujer a veces ya no aplica porque la caballerosidad de repente antes lo hacían ver como que el hombre era más fuerte que la mujer y pues tenía que hacer ciertas cosas. Ahora eso ya no aplica porque ya no es tan importante que el hombre sea tan fuerte que la mujer, ni siquiera se da en todos los casos. Hay hombres que no son tan fuertes como otras mujeres, etcétera. Hay otras normas sociales que sí siguen aplicando, el cederle el paso a un anciano, el ayudar a una persona que no puede realizar ciertas actividades, etcétera, etcétera. Vienen las normas jurídicas, ya nada más comento esto para ir terminando la sesión y que ustedes sigan leyendo y me hagan el escrito. Vienen las normas jurídicas que son producto de los órganos encargados de hacer las leyes dentro de un país, en este caso la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, o sea el Poder Legislativo. Y aquí sí va a ser importante que ustedes lean porque esas normas jurídicas no son como las sociales, las morales o las religiosas, que no tienen una sanción tan tangible, tan coercitiva como lo tendrían las normas jurídicas. Las normas jurídicas, si no las cumples, hay una multa, hay cárcel, en el país hay pena de muerte, en algunos países, etcétera. Entonces, pues para muchos las normas importantes son las normas jurídicas, porque son las que nos van a obligar a realizar las cosas. Así que, pues jóvenes, les dejo esta pequeña introducción. Lean los 4 tipos de normas, encuentren esa diferencia entre cada una. ¿Qué tanta razón tenía Sócrates de que si no existían las normas viviríamos como bárbaros? ¿Qué tanta razón tendría Max Weber al decir que es un acto de racionalización de la sociedad el estar imponiendo normas cada día? ¿Ustedes qué piensan? Sobre todo en estos tiempos en que necesitamos conocerlas, cumplirlas, vivirlas por muchas razones, Hoy tuve que ir al colegio y vi como un muchacho en la calle se voltea y escupe saliendo de una tienda. No nada más lo desagradable de ver, sino diciendo, bueno, estamos en estos tiempos de contingencia y no entendemos que no debemos hacer eso. Ya no es nada más una norma social, ya es otra situación más importante que hasta se debería de normar esa parte, ese tipo de actos ahorita, que sean
una norma jurídica donde se tenga que penar y castigar ese tipo de acciones, porque no pueden seguir siendo. Bueno, cuídense mucho, no olviden las 5 S de nuestro colegio, es muy importante. Tengo yo mi franela, ya no uso, no uso yo ya el atomizador, uso mi sanitizador. No olviden también, entre ese tipo de normas que nos ponen, la higiene, el gel antibacterial, usar gel, lavarse las manos, ordenar sus espacios, limpiar todo. Y no olvidemos la cultura, nos ha dado mucho y estos momentos son importantes para aplicar lo que hemos aprendido en Tierra Nueva. ¿Sí? Jóvenes, les deseo un gran día, mucho éxito, un saludo cordial y mis mejores deseos para ustedes y sus familias. Que tengan un excelente día y excelente semana. Nos vemos en la siguiente sesión. ¡Ánimo!